No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Edificándonos en Gracia. Nos reunimos una vez más para compartir la palabra del Señor. Hemos estado compartiendo últimamente el Salmo 84 y precisamente sobre el corazón de un adorador, su satisfacción en Dios. Lo vimos el capítulo pasado y esta semana continuaremos con el corazón de un adorador, su satisfacción en Dios, segunda parte. Y para eso me acompaña mi querido pastor Iván Reyes, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Hola, ¿cómo está, hermano Juan? ¿Cómo está cada uno de los auditores de Radio Armonía que fielmente están allí pendientes también del programa cada lunes? Qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes a través de lo que hacemos, ir a la palabra de Dios para que el Señor nos enseñe, nos guíe, nos corrija y también nos fortalezca y nos anime y nos motive a seguir caminando en este sendero tan maravilloso que es el camino de Cristo. Así es. ¿Le parece, pastor, si nos guía en oración? Para que partamos de inmediato, perfecto. Vamos a hacer un resumen y para darle la continuidad a este capítulo. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias a ti, Señor. Te exaltamos por ser quien eres tú. Eres digno en ti mismo, Señor, aunque no hayas hecho nada en favor de los hombres, todavía sigues siendo digno porque tú eres el Rey de los cielos, el Señor de los señores, el Todopoderoso, el Santo, el Justo, a quien adoramos en esta hora. Y al entrar a tu presencia, Señor, queremos rogar que tú sigas obrando para que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, pero sobre todas las cosas, Señor, puedas seguir transformando nuestra vida y conformando nuestro corazón al corazón de un verdadero adorador. Es decir, que podamos honrarte con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que decimos, con nuestros pensamientos más íntimos también, que nuestro corazón se vuelva a ti en una adoración genuina a través también del estudio de tu palabra y a través de la conversación que tenemos, Señor, aquí con los auditores de Radio Armonía, a quienes pedimos también que les bendigas y puedas, Señor, seguir obrando en cada una de sus vidas para que podamos conformar una gran masa de adoradores, cuál es tu propósito por el cual nos creaste y nos redimiste. Te alabamos en esta hora, guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos al Salmo 84, pastor, ¿le parece? Por favor. Lo voy a leer completo. Perfecto. Y ahí contextualizamos. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa, y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Dios de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tinieblas de impiedad, porque sol y escudo es el Señor Dios.
Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Amén. Qué maravilloso salmo, ¿verdad? Por eso, cuando comenzamos ¿cierto? Hace dos capítulos atrás, hablamos de la importancia de este salmo que describe verdaderamente el corazón de un adorador. Es el salmo por excelencia, diría yo, en este sentido, porque lo que tenemos frente a nuestros ojos cuando leemos, cuando empezamos a ver versículo tras versículo, a meditar, nos damos cuenta de el fervor, la pasión de un hombre de Dios. Verdaderamente el corazón de un hombre de Dios que entiende que su propósito en la vida es la adoración al Dios del cielo y la tierra, aquel que creó todas las cosas y aquel que obró también poderosamente para traerlo a la fe. El salmista reconoce explícita e implícitamente a través de la forma en que se expresa con esa pasión extraordinaria que su anhelo más grande es Dios y no hay nadie más que Dios que sobrepase esa pasión que brota de su corazón, esa motivación, ese fervor que menciona en el versículo 2, por ejemplo. Yo quisiera puntualizar algunas cosas que no necesariamente dijimos en una forma tan ordenada la semana anterior, pero sí, de alguna manera estaba implícito. Si lo vemos desde la perspectiva de la adoración pública, por ejemplo, porque nosotros hablamos más de la adoración privada en los primeros capítulos, si lo vemos desde la perspectiva de la adoración pública podemos puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué esa pasión tan grande? Porque el lugar que él miraba, ¿cierto?, desde el exilio, si lo vemos desde la perspectiva histórica que algunos teólogos mencionan que estaba el salmista, entonces podemos ver cómo él mira con expectativa el momento en que vuelva otra vez a los atrios de Jehová. Eso es lo que menciona al principio, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque era el lugar de la Santa Comunión. En sus compromisos sagrados se unen las almas más santas y valientes, se entiende el salmista, y se reunía con otras personas a buscar en los atrios del Señor la adoración al Dios vivo. Había comunión con Dios y comunión con aquellos que también estaban con Él. Por lo tanto, era el lugar de la Santa Comunión. Era el lugar también de oración y alabanza donde podían convivir esta pasión que él tenía por Dios y al mismo tiempo la pasión del resto que compartían la misma fe y que se reunían en ese lugar con el propósito de adorarlo. En tercer lugar, ese era el lugar de la instrucción y la exhortación, porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, no solo nosotros oramos, nosotros lo exaltamos al Señor, sino también esperamos la instrucción de parte del Señor. Eso pasa en el culto público, ¿verdad? Nosotros vamos con un corazón de adoración al Señor, donde tenemos comunión con otros también, además de tener comunión con el Señor, pero al mismo tiempo también hay algo especial en nuestro corazón respecto al hecho de que queremos que el Señor nos hable. Habla, Señor, habla Jesús amante, dice un himno, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos en el culto público. Adoramos al Señor, pero parte de la adoración es también la instrucción y la exhortación de Dios hacia nosotros a través de su palabra. Es el lugar de la divina comunión. Noten que la pasión del salmista aquí en estos versículos tenía que ver con Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese era su anhelo más grande, porque la presencia de Dios estaba en una manera especial allí. Entonces el salmista busca ese lugar de esa forma. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ahí hay una expresión de intimidad, hay una expresión hermosa de una pasión extraordinaria por Dios, más que por el lugar físicamente hablando. Por eso, en términos prácticos, nosotros no tenemos que preocuparnos porque el templo, el lugar donde nos reunimos es amplio, tiene hermosas terminaciones o tiene, no sé, algunos escenarios como se da en el día de hoy. Lamentablemente no debiésemos hablar en ese tono de escenario, ¿cierto? Donde es muy lindo, con luces de color y una serie de otras cosas, pero que no tienen que ver con lo que debe atraer el corazón de un adorador. El corazón de un adorador es atraído por el Dios al que
adoramos. Lo adoramos. Y eso es lo que nos está diciendo el salmista. Y por tanto, él entonces encuentra su plena satisfacción, como vimos, solamente en Dios En y Dios. en la adoración a Dios. Qué precioso resumen. Yo creo que entre resumen fue bastante condensado, pero a la vez hay mucho como para explayarse en ello después, como lo vemos en la adoración pública dentro de los puntos que usted comentó, el lugar de comunión, ¿cierto? Lugar de adoración, donde somos instruidos, el lugar de esta divina comunión, como decía, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, esta pertenencia y a la vez dependencia. Rey mío, Dios mío, reconociendo quién es y sabiendo a quién pertenezco. Así es muy interesante cuando uno empieza a meditar, reflexionar en este sucinto resumen que hicimos, ¿cierto? Valga la redundancia el término, lo que estamos viendo es precisamente la riqueza de la palabra de Dios, la riqueza de la experiencia del salmista que tenía con Dios. La adoración no es una cuestión superficial, no es un asunto que nosotros dedicamos un día a la semana a la adoración, como hemos dicho muchas veces y reiterado. Se trata de una vida completa, una vida de entrega, una vida de dependencia de Dios, es lo que va a decir enseguida el salmista. Y por eso dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, felices, dichosos los que tienen su morada cerca de ti, Señor, los que realmente te buscan, los que no buscan un sistema religioso para cumplir, los que no buscan ceremoniales que realizar, sino realmente te buscan a ti y entienden que todo lo que hacemos, todas las cosas que hacemos tienen que ver con adoración a ti, Señor. Allí está satisfecha mi alma, allí está completa mi gozo solamente en ti. Reposa mi alma en ti. Exactamente. Y un lugar, y como decía, perpetuamente te alabarán. Claro. Y hasta ahí quedamos. Hasta perpetuamente te alabarán. Así por es. siempre. Sí. No es algo de una adoración. Tengamos, como muchas veces hemos escuchado, tengamos un momento de adoración. Sí. Es una vida, es una vida. Así es. Perpetuamente adorando y alabando a nuestro Señor por quien Él es, por lo que ha hecho. Por lo que ha hecho en nosotros, claro. Esas dos cosas que parecen ya, como se llama, conocidas, debemos reiterarla una y otra vez. El Señor merece ser adorado por lo que Él es, en principio y sobre todas las cosas. Él es digno, como dicen los seres celestiales en el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿cierto? Él es digno, el único digno. Y en ese sentido, nosotros necesitamos pensar en una manera lo más objetiva posible en la adoración, porque el Señor es digno en sí mismo. Aunque Él no haya realizado un plan de redención, el Señor es digno. Aunque Él no haya venido a buscar y salvar lo que se había perdido, el Señor es digno. Pero si a eso le añadimos su obra, es decir, ese plan glorioso de redención, si a eso le añadimos el hecho de que vino a sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación a personas que nos estábamos ahogando en nuestros pecados, que éramos cautivos, que estábamos oprimidos bajo el peso terrible del pecado que nos llevaba camino al infierno, obviamente más digno de adoración. No sé si me entienden, ¿no? Es decir, Él es digno en sí mismo, en su esencia, en su carácter. Así es. Y Él es digno por lo que Él también ha hecho por nosotros. Entonces, en estas dos formas complementarias, nosotros podemos decir, miramos hacia todos lados y hacernos la pregunta, ¿quién es más? ¿Quién más es digno que Él? Y entonces requerimos que nosotros podamos tomar decisiones en ese sentido. Cuando la música deja de sonar en el templo, todavía Dios es digno y entonces nuestra adoración continúa. Llegamos a la casa y nos servimos algo en compañía de la familia, Él es digno. Nosotros salimos, ¿cierto? Y conversamos con nuestros amigos, Él es digno. Nosotros vamos a nuestro trabajo y Él sigue siendo digno. En todo momento nos va mal y pasamos por dificultades y aflicciones y Él sigue siendo digno de adoración. Sí. Si mal no recuerdo, Jonathan Edwards decía sobre la adoración, que en todo momento nosotros no debemos hacerlo por nosotros mismos, sino que
es tanto de que si nosotros comemos algo y lo hacemos por satisfacción personal, ya estamos no atribuyendo a Dios lo que estamos haciendo. Pues no estamos reconociendo que viene de Él. Que lo que tenemos es por Él y es para Él. Entonces, muchas veces, como usted decía, Él es digno y lo podemos reconocer por la obra de Jesucristo en la cruz, que no mereciendo nada, nosotros Él vino y se dio, y nosotros no solamente recordar ese momento, sino que estamos siendo, es una obra continua en nuestras vidas. Así Y muchas veces damos por hecho y decimos, no, si eso ya pasó, yo fui, ¿por qué tengo que adorar ahora? No, eso es algo continuamente, somos constantemente justificados, somos constantemente redimidos porque debemos vivir una vida en santidad. No es algo momentáneo, como lo decimos, es una adoración perpetua. Y aparte que debemos prepararnos. Si cuando estemos con Él en los cielos, vamos a estar día y noche adorando. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Así es, y por eso es que nosotros hemos de entender una cosa. No es una carga, no es un peso, no es algo fatigoso la adoración a Dios, sino que es un placer. Eso es lo que está diciendo el salmista cuando dice, bienaventurados, felices, dichosos, encuentran su placer los que moran en tu casa, los que habitan en tu casa, los que están cerca de ti, los que rinden adoración a ti. Por eso es una escuela el Salmo 84 para todo adorador. Es una escuela para poder sacar algunos prejuicios y conceptos que a veces por cultura nosotros traemos, por cultura evangélica me refiero, o simplemente porque nos hemos acostumbrado a un sistema pensando que el sistema es adoración. Pero no, el corazón es el que adora al Señor. Por eso dice anteriormente, mi corazón y mi carne. Hay una expresión del corazón de un creyente en gratitud enorme al Señor por lo que Él es. Y por eso cuando estamos cerca de Él, cuando nos reunimos en el culto público, cuando levantamos nuestro corazón al Señor en alabanza y en adoración en ese momento, cuando estamos cantando a Él, cuando estamos recibiendo la palabra y parece como un fuego que quema nuestro corazón, así como el Señor conversaba con los discípulos de Maús. ¿Recuerdan? Donde algo ardía. ¿Por qué ardía en nuestro corazón? Claro, cuando nos abría las Escrituras. Qué maravilloso. ¿Cómo reconocer ese ardor en el día a día nosotros? ¿Cuán importante? Si nos están siendo abiertas las Escrituras constantemente. ¿Por qué no arde nuestro corazón? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no arde el corazón el día domingo cuando somos exhortados en la palabra del Señor? Cuando estamos en la comunión con nuestros hermanos, cuando estamos en tiempos, en momentos de adoración, en tiempos de oración el uno por los otros. ¿Por qué no arde nuestro corazón por el Señor, por buscarle más allá? Eso es, nos confronta en realidad porque es mecánico. Hemos transformado todo en algo mecánico. Sí. Con mucha tristeza uno ha de reconocerlo. Y no se trata de mirar a otros y indicar con el dedo a los demás, sino el propio corazón de uno. A veces es tan frío, a veces es tan desapasionado cuando se trata de la adoración al Señor. Y no estamos hablando de cosas, ¿cierto?, extremas, desórdenes, ni nada de eso, sino del hecho de que verdaderamente, como dice usted o como dice la Escritura, en esa experiencia de Jesús con los discípulos de Maús, ¿por qué no arde nuestro corazón? ¿Sabe? Yo he visto con el tiempo, y en el tiempo cierto que uno ha desarrollado su ministerio, se ha dado cuenta de lo siguiente. Nosotros complejizamos tanto el cristianismo. Empezamos a tecnificarlo tanto que al final perdemos la esencia de lo que es el cristianismo. Cuando vemos el libro Los Hechos nos damos cuenta que se reunían con alegría y con sencillez de corazón. Exacto. Y no había ese tecnicismo tan grande, ese de especificar tanto en el día de hoy. Por ejemplo, si tú no adhieres a esta, ¿cómo diría yo?, a esta posición teológica, entonces tú estás mal. Si tú no abrazas. Eso.
Si tú no abrazas esta posición teológica, estás mal. Si tú crees en esto escatológicamente, no estás mal. Si tú... No, por favor, eso es un absurdo total. Eso es colocar una carga en los hermanos que el Señor no coloca. Entonces, nosotros empezamos a hacer mucho más complejo el cristianismo cuando se trata de esto, lo que aquí dice el salmista. Obviamente no estoy descontextualizando diciendo que el salmista era cristiano, porque el cristianismo, ¿cierto?, vino como una expresión formal mucho después, pero sí en su relación con Dios. En la relación con Dios nos está enseñando un principio fundamental. Nuestro corazón debe arder por el Señor en todo momento y circunstancia, y particularmente expresivo es cuando nos reunimos en el culto público. Allí estamos diciéndole a todo el mundo, mi fe no es una cuestión técnica, mi fe no es una cuestión meramente intelectual, mi fe es integral. Yo amo al Señor y yo lo expreso también a través de la adoración. Estoy dando testimonio de esto público. Puedo levantar mis manos al cielo y adorar a este Dios nuestro que ha hecho grandes maravillas. Amén. Entonces hoy día, pastor, ¿qué versículos vamos a revisar? Vamos a tomar del versículo 1, del versículo 5, quiero decir, en adelante. ¿Vamos a empezar de nuevo? es que da para tanto, solamente un versículo. Sí. Imagínense que incluso llevándolo a la oración, este versículo, tenemos para estar cuánto tiempo delante del Señor, postrados ante Él, en oración, solamente con un versículo. Solamente, claro, con una frase inclusive del versículo, ¿cierto? Con una cláusula, por ejemplo, la que viene en el versículo 5, bienaventurado o dichoso, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esa es otra de las satisfacciones que encontramos aquí. Es feliz aquel que mora cerca de ti, aquel que te busca, aquel que realmente se regocija en adorarte. Esa persona es feliz, pero también tiene otra cualidad de felicidad, es el que tiene en ti sus fuerzas. En el fondo, aquel que no depende de sí mismo, aquel que no dice que es capaz y suficiente en sí mismo, sino aquel que se reconoce como necesitado, porque está implícito en la frase, ¿cierto? Sí. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en ti, Señor, no en sí mismo. Esto es maravilloso porque justamente es uno de los principios esenciales de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Porque somos débiles? Porque somos pobres, estoy hablando no en términos materiales, ¿cierto?, sino en términos espirituales muchas veces, porque soy necesitado de ti en todo momento y circunstancia. Y por lo tanto, no descanso en lo que yo puedo hacer, Señor, sino en lo que tú puedes hacer, y por eso mi confianza está exclusivamente en ti. Estás diciendo que la vida espiritual fluye de Dios. La vida espiritual procede de Dios y la vida espiritual se sustenta en Dios. Porque por gracia somos salvos, por gracia somos preservados y por gracia seremos glorificados. De tal manera que todo lo que somos y lo que seremos eternamente fluye de Dios, procede de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. Él inicia el alma en su curso ascendente. Dios es el que la inicia. Dios es el que nos rescata, nos saca, ¿cierto?, de abajo de la miseria de este mundo y nos comienza a levantar. Coloca nuevos vestidos sobre nosotros, los vestidos de justicia de Cristo, y entonces nos sienta en los lugares importantes, como dice también otro salmista en el Salmo 113. Es decir, nosotros somos necesitados continuamente de Dios y esa necesidad la expresamos también a través de este reconocimiento. Yo soy feliz porque estoy confiando en ti, Señor. Mi confianza y mi esperanza no descansa en lo que yo soy, no descansa en lo que yo puedo hacer, tampoco descansa en la denominación a la que pertenezco. Eso se ha hecho como tan tradicional, casi como que las denominaciones se enseñan en sí mismo que son las mejores y que no hay otra, parece que se parezca a ella.
Y nos separan. Exactamente, nos dividen en términos absurdos, cuando debiesen producir más comunión entre nosotros, guardando las diferencias legítimas que tenemos. Pero es importante que entendamos que nuestra fuerza viene del Señor y entonces nuestra confianza está exclusivamente en Él. No dependemos en nada de nosotros. Así es. Usted decía, si pudiéramos entender tener una visión, una vista panorámica de que nada fue por nosotros mismos, más que el pecado, ¿cierto?, el cual nos llevó a una separación de nuestro Creador. Y Él, en su perfecta voluntad, en su providencia, formó todo, preparó todo, nos vistió, preparó, envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos volver. Nos dio fe, nos dio al Espíritu Santo, esta fe para poder creer, porque por nosotros mismos tampoco podríamos verlo. Así es. Entonces, cuando uno dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ¿entendemos ese texto? Que todo viene de Él, que todo es por Él y que todo es para Él. Como propósito sublime. Exacto. Entonces, a veces ese mismo texto y no lo entendemos, porque eso se aplica a toda nuestra vida. Toda nuestra vida. A todas las cosas. Sí. No hay nada nuestro. Por eso que decíamos que la vida espiritual fluye de Dios, la vida espiritual se sustenta en Dios, la vida espiritual y el progreso en la madurez espiritual, a medida en que la vamos adquiriendo, se remonta a Dios. Toda vitalidad y energía que tenemos para vivir y fuerza espiritual llegan a nosotros gracias a la relación con Él. Así es. Recuerde la metáfora que utiliza de la vid verdadera y los pámpanos. Bueno, obviamente tenemos vida porque estamos unidos a la vid, nosotros los pámpanos. Tenemos fruto porque estamos unidos a la vid. Nuestra conexión con Él es lo que nos da la posibilidad de producir frutos y frutos en abundancia. Frutos que también son producidos al mismo tiempo por los nutrientes espirituales que llegan a nuestra alma a través de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra comprensión y nos lleva entonces a una aplicación práctica de aquello, y entonces los frutos se producen. ¿Pero en razón de qué? De que estamos unidos a Él. Eso es lo más importante. La fe bien fundada es algo fortalecedor, es algo que nos alienta, es algo que nos levanta cuando estamos caídos y cuando ya no tenemos fuerzas. La fe bien fundada en el Señor y en la conexión con Él y en la relación con Él nos constituye en adoradores, pero no, como dije, por una carga pesada que ya tengo que adorar, no, sino porque brota naturalmente de un corazón agradecido por lo que Él es y ha hecho por nosotros. Por eso, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Sus fuerzas. No es para sí solo. No debemos reconocernos por muy robustos que pueda ser alguno. No podemos reconocer que por nuestras propias fuerzas, aún así el conocimiento, podemos decir, por mis capacidades, por lo que yo he estudiado, por lo que yo he desarrollado, porque puedo tener un mayor entendimiento que otro, ni eso es nuestro, ni siquiera eso. Todo es dado por la misericordia y sobreabundante gracia de Dios. Y aún la obediencia, eso es interesante, aún la obediencia procede de Dios, porque ¿quién es el que nos fortalece? ¿Quién nos lleva a la obediencia? De hecho, ¿quién nos lleva a la oración? ¿Quién nos lleva de rodillas delante de Él? Es precisamente su Espíritu Santo, que nos conduce en este peregrinaje espiritual. Si nosotros vemos el Salmo más ampliamente, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera establece principios permanentes para nuestro peregrinaje espiritual en esta tierra. ¿Cómo puedes vivir en un mundo que es totalmente contrario a los propósitos, a los principios que Dios ha establecido en su palabra? ¿Cómo puedes vivir en un mundo que es un desierto espiritual porque no encuentras en ningún lugar el agua que necesitas para beber y para sostenerte cada día? Es un mundo de muerte, porque obviamente está constituido por personas que están muertos espiritualmente, como nosotros lo estábamos en un tiempo. ¿Cómo puedes vivir en ese mundo una vez que el Señor te dio vida? Es porque el Señor sustenta tu vida.
Es porque vas Así a la es. presencia del Señor y recibes el agua viva de la palabra de Dios para rejuvenecer tu alma. Voy a usar un término, ¿cierto? Un poco extraño, pero en el sentido de que cuando estamos más secos y parece que estamos debilitados, el que revitaliza nuestra vida es precisamente el Señor. Pero necesitamos aprender a depender de Él. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Sí, y esto lo podemos ver y lo llevamos al día a día, que todo esto es en el sentido que podemos estar pasando, ¿cierto? En este mundo, en este país, en el distinto lugar donde te encuentres, pero el Señor te da esa fortaleza, te da de su gracia para soportar y para vivir, porque estamos insertos, pero no pertenecemos acá. Exacto. Nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, como cuando estamos en una prueba, ¿cierto? El Señor nos da, nos podemos refugiar en Él, nos podemos fortalecer en Él como debiese ser siempre, pero al estar insertos en este mundo debemos hacerlo de la misma forma. Y Él nos va a dar las herramientas para pasar, peregrinar. Peregrinos y extranjeros somos. Así es. Pero en nuestra naturaleza pecaminosa, el hombre siempre busca echar raíces, tener esa pertenencia. No, este es mi lugar y yo estoy aquí, y empiezo a hacer incluso hasta tesoros. Y aún la palabra del Señor nos dice, no hagáis tesoros en la tierra. Entonces, si podemos llevar esta vida en Cristo y toda la escritura, hermanos queridos, llevarla a nuestra vida, vivirla, nos vamos a dar cuenta que no tenemos nada acá y que no debemos esperar nada acá tampoco. Así es, porque el alma fue creada para trascender, para la eternidad. Y siendo el alma eterna, entonces solamente lo eterno lo puede satisfacer. Porque todo lo otro, todo lo que podamos adquirir en esta tierra, incluso nuestras relaciones más íntimas, más cercanas, ¿con qué terminan? Con la muerte. Cuando estamos en presencia de la muerte, cuando nosotros oficiamos en un servicio fúnebre, ¿no es verdad que miramos allí a una persona que ya no está allí, sino que es el cuerpo el que está simplemente en ese lugar? Vemos que la muerte es una realidad para todas las personas, en todo lugar, en todo tiempo y para todo tipo de personas, porque la muerte no hace acepción de personas. Pero al mismo tiempo, vemos que el creyente tiene la capacidad de trascender esa muerte. ¿Por qué? Principalmente porque el Señor tuvo compasión y misericordia nuestra, porque vino y estableció una relación con nosotros por medio de la fe que Él mismo nos concedió. Y entonces esa fe se sostiene y se sostuvo durante todo este tiempo en esta tierra, prevaleció porque el Señor la sostuvo. Y eso debe llevarnos también a la consideración de nuestro propio corazón. Cuánta gratitud nosotros necesitamos expresar al Señor. Señor, tú eres digno, eres grande, eres glorioso, eres maravilloso. Pusiste tus ojos en mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando yo era un esclavo del pecado, cuando estaba completamente ciego, y me abriste los ojos, Señor, me libraste de las cadenas, de la esclavitud del pecado, y me diste vida en abundancia. Y ahora, ¿cómo puedo descansar en mi poder? ¿Cómo puedo descansar en el día a día en mi capacidad? Si yo sé que no tengo capacidad para seguir adelante. Y de hecho, lo que usted mencionaba, para vivir en esta tierra, sirviendo al Señor, se necesita un milagro también. Porque obviamente ninguno de nosotros es capaz de vivir en un sentido contrario, contracultural, es decir, a la corriente del mundo que viene fuerte con toda su filosofía, su ideología. Y huecas sutilezas. Con huecas sutileza de los hombres, exactamente, vienen en contra de los principios de Dios y yo voy a favor de los principios de Dios. ¿Cómo puedo sostenerme cuando todo el resto viene en contra? Obviamente, porque las fuerzas no son mías, sino son del Señor. Todo viene de Él. Así es. Quizás, hermano, no sé si me permite. Avancemos, sí, porque si no, pastor, nos vamos a quedar en el... Pero quiero enfatizar algo más aquí, que ahora que leemos en el Salmo, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus
fuerzas. Porque aquí se describen en Efesios capítulo 1. Recién me vino a la memoria este texto. Solamente se sostienen en el poder de Dios. El apóstol Pablo ora en el capítulo 1 a los Efesios y dice que él ora para que el Señor dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 17, capítulo 1. El versículo 18 dice que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y luego menciona 3 propósitos. El primer propósito es para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de los santos. Ahí está lo segundo. Y tercero, miren lo que dice aquí. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Menciona en este versículo, el versículo 19, en el original 4 palabras griegas, 4 palabras para dar el mismo énfasis. Se traducen correspondientemente poder, operación, poder de nuevo y fuerza. Pero estas 4 palabras tienen que ver con lo mismo, con el poder de Dios. ¿Y saben lo que dice más adelante? ¿Cómo lo describe? Es el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Así es. ¡Qué tremendo esto! Es extraordinario porque está diciendo el poder que está obrando a favor de ustedes, porque eso dice en el versículo 19, para con nosotros los que creemos. Este poder está al servicio de su iglesia, está al servicio de los creyentes. Y este poder es tan grande que levantó a Jesucristo entre los muertos. De tal manera que cuando dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, está diciendo, son tus fuerzas, Señor, y es tu poder el que está obrando. De tal manera que puedo entonces pensar que ese poder va a ser digamos, conquistado por otro poder más grande. Es absolutamente imposible. ¿Y le damos un poquito más de énfasis, pastor? Porque si leemos el versículo 20, que no solamente ese poder que obró para resucitarlo, sino para sentarlo, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Exactamente. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sí. Estamos hablando de poder. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Exactamente. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Exactamente. Cuán importante es la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Qué maravilloso, pastor. Es precioso. Es precioso. ¿Cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no rendirnos, postrarnos ante Él al ver su palabra maravillosa? Claro. Y noten que los ojos del salmista están puestos en Dios exclusivamente. El salmista no está pensando, pero la verdad es que hay hermanos que no me caen muy bien. Así que eso obstruye, digamos, no hace bien, no permite que él adore al Señor como corresponde. Claro. No, está centrado en Dios exclusivamente. Esto es lo que significa verdaderamente adoración. Más allá de las dificultades que podemos tener, que la Biblia dice que hay mecanismos para poder solucionarlas también, ¿cierto? Ir y pedir perdón al hermano, reconciliarse con el hermano. Más allá de todas esas cosas está nuestro deseo y nuestro anhelo ferviente de poder adorar al Señor y depender de sus fuerzas. Por eso también el corazón de un adorador es el corazón de alguien que depende 100% de Dios. Y eso es una lucha. Es una lucha, sin duda. Porque nuestra humanidad pecaminosa, como fuimos concebidos, tiende a ese egocentrismo, a ese yo puedo, a ese yo como varón. Y ahora con el tema de la mujer, el feminismo es yo puedo en sí misma. Sí. Yo puedo en sí mismo. Sí. Que nadie venga a decirme que yo no puedo. Querer es poder, dices, es el lema de la sociedad, ¿cierto? Tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Ahí están los coaches, ¿cierto? Vamos, yo te animo, tú puedes lograrlo, que nadie te diga lo contrario.
Hermanos, dependemos del Señor. Sí. Completamente. No hay nada en nosotros que pueda suplir o que pueda igualarse. Y aun cuando se nos olvida, ¿qué debemos hacer? Decía el salmista, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Así es. No, es maravilloso. Sí, sí. Solamente vimos la primera frase del versículo 5 y seguramente la hora ya se nos está yendo, la verdad. Sí, se nos fue ya. Se nos fue hace rato, ya la dejamos atrás. No tanto. Bueno, pero quizás vamos a retomar también en el próximo capítulo con la segunda cláusula del versículo, que también es interesante porque menciona lo que significa verdaderamente un corazón de un adorador, que tiene que tener su mente y su corazón en lo que Dios ha trazado para él, en sus caminos. Entonces, lo dejamos como título. Lo dejamos como título. Entonces, su mente y su corazón. A ver, pero en cuyo corazón están tus caminos, dice el texto, ¿cierto? Sí. Claro, su mente y su corazón están en los caminos del Señor, o los caminos que Él ha trazado. Para dejar a nuestros hermanos ahí, que queden motivados a seguir oyendo el próximo capítulo, porque tenemos para rato, parece, ¿eh? Sí. Dijimos, vamos a resumirlo en unos 2 capítulos, el Salmo 84 creo que queda. Es muy difícil. Es muy difícil. Y después quizás podríamos seguir con Jeremías 7. buena idea también, sí. Para seguir en la adoración. Si fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Así es. ¿Cómo no es de adorar al Señor? ¿Cómo no es de alabar? ¿Cómo no día a día reconocer a nuestro Creador como único y gran Dios? Dios les guarde, pastor, gracias. Nos encontramos en otra oportunidad. Y a usted, comparta, puede ver este capítulo, puede ver los anteriores, los playlists ahí en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía, y compártalo a otros. Si fue de bendición para usted, compártalo a otros también. Así que el Señor les guarde y nos vemos en un próximo capítulo de su programa, Edificándonos en Gracia. En Armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.